Hola Marta, buenas tardes, ¿cómo Oh, estás? hola Mónica, pues un placer verte otra vez por aquí, estar en tu canal. Gracias por tu tiempo de nuevo con nosotros. Bueno, me llamó Gracias. mucho la atención y te pedí para que viniera por un caso que nos pasó de un video que fue Ujú. una noche antes del huracán, que fue en Cancún el 8 de octubre. Estábamos fuera de la casa, entonces abro la cámara, estaba viajando, abro la cámara y veo un video. Y en este video aparece algo muy, muy raro. Y como es Cancún, esta zona, hay mucha energía centrada y veniendo un huracán. Entonces, más que nada, voy a poner el video más tarde. Pero como se Ujú. me hizo raro, dije, déjame, llamo a Marta para hablar un poquito de los elementales. Marta, ¿qué Sí. serían los elementales, por favor? ¿Qué Para que- serían? Sí. Tales realmente, mm, como su propio nombre indica, son seres que estarían vinculados a los cuatro elementos de la naturaleza, que serían la tierra, el aire, el fuego y el agua. Y así se los categorizó en su día, a raíz un poco de la presencia de la alquimia, de la magia, del ocultismo, donde se dio cuenta, por ejemplo, Paracelso y algunos otros grandes del ocultismo, eh, de la importancia de estos seres para realizar muchos tipos de magia, de brujería y demás. Es decir, que son seres vinculados a esos elementos y que tienen la capacidad de manipular y equilibrar esos elementos, porque son su naturaleza o su forma, son los que componen la esencia de estos elementos. Entonces, todo esto viene o proviene de todas las creencias animistas que existieron en la humanidad antes de la llegada, digamos, un poco de estas religiones que ahora mismo, digamos, que se practican más a nivel planetario, que son las religiones monoteístas, digamos, las principales que son el cristianismo, el islam, el judaísmo. Me refiero en número, ¿no? de practicantes, porque luego hay otras muchas más, pero digamos que es ahí, ahí está la clave. Entonces había unas creencias animistas por todo el planeta, donde los seres humanos estábamos vinculados a estos seres, pero que con la llegada de estas religiones poco a poco va cayendo en el olvido. Estos seres van cayendo en el olvido hasta que prácticamente han sido relegados a la imaginación y a los cuentos infantiles. Eso se pasó en la Riviera Maya. De hecho, los mayas tienen la cultura de creer. Si vas a los cenotes mayas, ellos hablan de los seres elementales, son los aluches y ellos apuntan. Sí. Y existen cuáles tipos de seres, y mi pregunta sería, ¿son benéficos o no son benéficos? ¿Cómo serían? Pues yo diría, por la experiencia mía personal y por el estudio, porque este es un tema que me interesa desde hace muchos años, que en esencia son benévolos, o sea, siempre han favorecido al ser humano, porque date cuenta que proviene del animismo, de cuando el ser humano era consciente de que todo tenía un ser en su interior vivo, un espíritu. Por eso lo relacionan las rocas con los gnomos, los minerales, las dríades. Entonces, el hecho de estar en contacto con ellos y de practicar ese animismo, que era dejarles ofrendas, normalmente se buscaba la protección y el beneficio, y ellos trabajaban para el beneficio del humano. Hay innumerables testimonios de que esa ayuda era real, sobre todo antes del siglo XVII, pero en cantidad de ejemplos en los que realmente formaban parte de la vida cotidiana de las personas. Y no, o sea, el folclore realmente lo que hace es recoger vivencias que ha tenido la gente. Y podríamos decir que alguien podría estar bajo los efectos de alguna sustancia y haber inventado, pero cuando hablamos de miles y miles y miles de testimonios y de que la presencia de estos seres se da en todo el planeta, yo creo que no todos están viendo, están bajo los efectos de alguna droga, ¿no? Sí. Entonces, estas personas, o sea, estos seres lo que hacen principalmente es beneficiar. Si bien se pueden dar casos en los que si un ser humano entra en una zona eh,
donde están ellos y con malas intenciones, como es talar bosques, destruir un entorno natural, eh, mm, de alguna manera estropear ese entorno, sí que hay testimonios de que estos seres han atacado al ser humano de formas sutiles, es decir, el ser humano ha podido sufrir accidentes, se han producido fenómenos extraños en las casas que han ocupado la zona, extrañas perturbaciones de temperatura, de luz, que no se han sabido dar una explicación, y es porque a lo mejor se ha violado ese espacio. Encontramos muchos testimonios, sobre todo ahí, de este tipo en el norte de Europa. Por ejemplo, en Islandia. En Islandia hay carreteras que se han dejado de hacer y han tenido que trazar los ingenieros nuevas rutas porque iban a transcurrir por un espacio donde la cultura popular sabía que existían, estaban esos seres ahí y se ha impedido incluso con firmas de la gente que se hiciera la carretera en ese lugar porque sabían que podía tener beneficios, o sea, perdón, al contrario, podían tener consecuencias. Lo que Y tú no es que sean malvados, es que simplemente, oye, están defendiendo también un ser humano que es bastante depredador o que les va acorralando. Pero yo creo que en esencia no es que sean malvados, aunque se les a veces ha vinculado a lo que son las llamadas de muerte, los avisos de muerte, pero digamos que son unos seres que están ahí, eh, que son mucho más de lo que la fantasía popular pueda creer. Aparte de estar vinculados a los elementos, tienen una correlación directa, por ejemplo, con la brujería, con la gente que hacemos brujería. La brujería del cerco, en estado alterado de conciencia, tienes el contacto con estos seres que serían los famosos familiares de las brujas, esos espíritus familiares. Serían duendes, serían hadas, y no son esencialmente pequeñas, pueden ser seres de otro tipo de formas, tamaños, y yo diría que en general ayudan más que perjudicar. Solo para reforçar o comentário que tu dijiste de Islândia, que eles, quando estão em uma construção, fazem como uma espécie de ritual benéfico para para pedir proteção à construção. Em México, em la Sí, Riviera Maya, também em la península de Yucatán, fazem igual. De hecho, cerca del aeropuerto, para quem passar, há como que abaixo del puente, há como que uma espécie de um altar para los aluches, es porque que curioso. sí, cómo son conectados los lugares, ¿no, Marta? Hablando, Sí, ajá, sigue, sigue. sí, te decía que realmente se da, igual que me estás contando este ejemplo y te cuento yo el de Islandia, si leemos más textos vamos a encontrar ejemplos similares, pero en todo el planeta. Hablamos de todos los continentes. Es increíble, Marta. Referente a los elementos, estábamos hablando de los elementos de la naturaleza, agua, fuego, aire, tierra. Hablamos un poquito del éter, porque antes el éter era considerado dentro de la ciencia, ¿no? Era considerado y de repente lo retiran. Tú que sabes más, si nos puede platicar un poco del éter. Pues es una gran pregunta, Mónica, porque ahí has dado un poco con la clave de lo que está pasando, ¿no? Porque efectivamente estamos los elementos que he mencionado antes y han dejado fuera el éter. El éter se deja fuera de digamos, de esta categorización, más o menos pues cuando llega la ilustración, la racionalidad y demás. Cuando realmente lo que podríamos hablar de qué es el éter y por lo que se está estudiando ahora, ¿tú has oído hablar de la materia oscura del universo? Sí, Pues los científicos saben que hay un 85% de la materia del universo que la llaman materia oscura. ¿Pero por qué la llaman materia oscura? Porque realmente desconocen totalmente la naturaleza de esta materia. Esta materia se está descubriendo por investigaciones que es como una especie de plasma, que sería este quinto elemento, este éter que llamaban los antiguos. Este plasma comprendería a los otros elementos
y sería realmente una materia dúctil, una materia que es la que realmente hace que suceda la magia. Es decir, todo lo que hablamos de que es el poder secreto, la habilidad que tienen las personas de cambiar su realidad, se hace a través de ese quinto elemento. Es el que puede transformar esa realidad y es el éter. Entonces, de alguna forma tenemos que pensar que por qué se sacó de esa categorización, ¿no? Porque es que realmente es lo más importante y ahora los científicos están empezando a darse cuenta de que esa materia oscura, ya hay algunas voces que están hablando del plasma, de que es el plasma y eh, es el elemento creador, el elemento creador que permite al ser humano crear realidades. Imagínate la importancia que tiene y el por qué se le aparta, ¿no? Y eso lo vamos a poner en relación de por qué se dejan de ver este tipo de seres. Si tú destruyes al observador, le quitas la información, la persona que observa ya no es capaz de ni siquiera de saber que algo existe y no lo puede observar, que es una forma de matar la magia y sustituirla por la razón pura, que está muy bien la razón, pero vamos a equilibrarla con esto. Entonces, Exacto. imagínate la importancia de tu pregunta, ¿no? Porque ahí es una clave de por qué lo quitaron o por qué lo ocultaron. É, exacto, Marta, es como estuviera en la cueva de Platón, ¿no? Porque no podemos, y aquí no tenemos toda la información, estamos encerrados, y si tú tienes toda información y la visión de afuera, pues ahí tú tienes la magia y el control de todo, ¿no? Exacto, exacto. Solo estamos viendo las sombras de esa que proyectaba en la caverna, en la pared de la caverna, como tú dices, porque si la realidad es muchísimo más amplia y solo estamos viendo un fragmento, y hay un 85% que es una materia oscura, que es por llamarla de alguna manera, pero sería ese éter, ese plasma, que daría explicación a muchos fenómenos que no sabemos explicar ahora, incluso los fenómenos paranormales Sí, es increíble. entrarían ahí. Se están haciendo investigaciones increíbles al respecto. Gracias por nos aportar tanto, Marta, de esas informaciones. Yo siento que ese es un medio de poder también ampliar el conocimiento de la gente y poco a poco vamos llegando, ¿no? Quizá no tengo millones todavía, pero poco a poco esas informaciones va llegando. Y Exacto. más que nada, me gustaría ahora, voy a poner Sí, es increíble ese vídeo. ese video, sí. Entonces me gustaría Es, que comentara, Marta. De hecho, tuve la confianza contigo de te enviar y dije, Marta, ¿qué es eso? Y Marta, con todo el conocimiento, sí me explicó. sí, yo lo comento ya o... Sí, sí, adelante, Marta. Ah, vale. Pues, hombre, cuando me mandaste este vídeo, efectivamente estamos viendo un extraño ser que no se puede percibir bien su forma, vemos que es un poco alargado y vemos que hace unos extraños movimientos como si fuera pues un ser curioso que se está acercando a la casa a mirar, pega como pequeños saltos, va de un lado a otro. Y sobre todo lo que llama la atención al principio puedes pensar que es un insecto, pero luego no, porque si te fijas, sus movimientos pues son muy rápidos, es muy alargado. Tan pronto hay un momento dado del vídeo que va hacia atrás, se sube a un árbol, luego rápidamente vuelve a llegar casi a donde está la cámara. Y es muy sorprendente los movimientos sincopados que tiene este ser porque en muchos de los testimonios de personas que han visto a seres féricos, seres llamados hadas, duendes, reciben tantísimos nombres, hablan de que se mueven con movimientos sincopados. Entonces, cuando vemos, no es un animal conocido, de hecho es un poco transparente, pero al mismo tiempo emite algo de luz. Yo diría que sin poderlo asegurar 100%, pero que sí que sería un ser de la naturaleza, un elemental. ¿Y qué tipo sería Marta? Acordando que este video te mandé fue el día 8 de octubre, fue un día, una noche previa, yo estaba de viaje
e abro a câmera, porque estava para chegar um huracán em Cancún, foi o huracán Milton del año Sí, passado, lo e abrimos a recuerdo. câmera e sim, com confiança te lo enviei, dije, Marta, por favor, que seria? Analisando o vídeo, vimos que como era por el movimento que comentaste e que as luzes e todo, pues não seria um inseto, não podia ser reflejo de la No. lluvia, porque se movia rápido, não? Si fuese el reflejo de la lluvia, se vería por todas partes las pequeñas gotas de lluvia, pero aquí vemos como un ser autónomo que tiene unos movimientos muy peculiares y que desde luego si fuera una gota de agua permanecería en el mismo sitio, pero si te fijas está moviéndose de un plano a otro, viene hacia la casa, se aleja, se sube a un árbol, vuelve y es un movimiento un poco como de balanceo. Entonces, y además lo comentas algo curioso, que estaba a punto de llegar el huracán Milton y la casuística de visualizaciones o de avistamientos de estos seres suelen producirse antes de fenómenos atmosféricos, Incrível, como verdade? si de alguna manera, como son elementales, se pueden ver con más facilidad. Aquí, si estamos hablando de que iba a llegar un huracán, quién sabe si no, ¿no? Vamos a dar vida a la imaginación si fuese un silfo, que es un elemento del aire, ¿no? Podría ser. Ah, uau! Eu imaginava que seria um elemento del agua, pero del aire sí, por los movimentos que hacen, ¿no? Que está haciendo Sí, ele rápido, sí, e nos protegeu, ¿eh? Porque afortunadamente este huracán foi mais ao norte e não nos passou nada na mira. Península de Yucatán, sí. Sí, podría ser una sílfide, un silfo, elementos del aire, podría ser. También podría ser del agua, ¿por qué no? Podría ser alguien, algún tipo de ser relacionado con el agua. Pero desde luego, o sea, a mí sí se me asemeja a un ser de la naturaleza, a un ser elemental, que es un comentario que hago aparte, que también este tema ha sido relegado un poco a la burla y a- relegado a los cuentos de hadas, porque no nos hizo Walt Disney no nos hizo un buen favor, ¿eh? Porque todo ese folclore lo dejó, digamos, reducido a esos cuentos un poco, estos seres infantilizados, cuando realmente no son así. Pueden aparecer como luces que se mueven, pueden aparecer incluso con formas, pueden ser incluso tan altos como un árbol. Hay tantos seres que si miras el folclore te quedarías sorprendida de la cantidad de formas que tienen y cómo se les puede ver. Y en ningún momento son como nos describen estos cuentos un poco de las películas infantiles, ¿no? Exacto, así es. No, y ahí está, y como te comento también, los mayas, los descendientes de los mayas no son, trajeron toda esa cultura y los de Islandia también, entonces, si hacen un ritual para protección de donde están construyendo, ellos sabrían por qué, ¿no? No es por ser este algo chistoso que vamos a poner aquí ya, ¿no? Así, No, no. ¿y hay algún ritual que tú recomiendas hacer para, de uma forma benéfica, claro, para estes seres? ¿Qué podemos hacer? Lo primero, yo diría que es ser conscientes de que están ahí. Empezar a tener como una conciencia más amplia, hacer un ejercicio de no relegarlo porque la razón nos diga que eso no puede ser, que eso es de los cuentos, dejar ese pensamiento a un lado, abrir un poco el corazón y decir, ¿y si de repente resulta que todos estos elementos que me acompañan, como son el aire, el agua, los árboles, las plantas, ¿y si tuvieran un ser en su interior que tiene algún tipo de conciencia? Y en ese momento estamos abriendo la puerta, porque ellos están también como muy pendientes a que el ser humano sea consciente de ellos. Y en ese momento se empieza a producir la interacción. ¿Cómo les podemos regalar? Haciéndoles pequeñas ofrendas. Y ahí dejemos paso a la imaginación. Podemos construir un pequeño altarcito, dejarles un pequeño cuenco con comida, porque ellos no es que la coman físicamente, pero sí etéricamente, astralmente. Que todo tiene una energía y ellos
pues les dejas un bizcocho, les puedes dejar miel, les puedes dejar un licor, les puedes dejar unas flores porque te apetece, unos minerales, un collar, les puedes tocar música, pero siempre con conciencia de que te estás refiriendo a ellos, con respeto, hablándoles en tu interior y esperar, tener paciencia, que ellos cojan confianza y empiecen a manifestarse, porque podrás tener sueños curiosos, empezar a tener sueños más lúcidos, más vívidos, podrás empezar a tener pequeños regalitos en tu jardín, en tu terraza, en tu casa, eh, y cosas curiosas, ¿no? Sensaciones, una brisa que pasa en un momento dado, un olor, una música. Es un poco abrir la mente a esa parte un poco menos racional y dejar que suceda ese milagro que siempre pasa, porque yo es que practico mucho el contacto con ellos y tengo bastantes anécdotas de estas presencias. Ah, me cuenta, nos cuenta una, Marta, sí, si puedes. Eh, bueno, mira, yo en ocasiones sí que me ha parecido, bueno, con la visión interior sí que los he llegado a ver, pero alguna vez con la visión física. He podido ver algunas extrañas luces que se movían entre las ramas del árbol, que alguien dirá, bueno, eran luciérnagas. No, no lo eran, porque yo vivo en el campo y sé lo que es una luciérnaga, y estas tenían incluso matices de color, eran colores más anaranjados, azulados, verdes, entonces saltaban de una rama a otra. A veces hemos podido escuchar un poco alguna musiquita extraña y, y recuerdo una vez que estaba en una época que estaba haciendo pues muchas ofrendas a estos seres, que en un jardín cerrado como era el mío, donde no tenía acceso nada ni nadie, apareció un pequeño ramillete atado en mitad de la pradera y tenía un olor, unas florecitas blancas con un olor espectacular, que las puse en mi mesilla en un jarroncito. Estuvo esa plantita viva un mes Wow. y el olor era espectacular. La gente que entraba a la casa decía, ¿a qué huele tan bien? Y yo considero que era un regalo de ellas, de estos seres. Entonces, Sin duda. Increíble. Y más que nada también, ¿no, Marta? Porque también tienes la conciencia, tú cuidas del medio ambiente, estás siempre conectada con la madre tierra. Yo siento que ahí también está la gran conexión, ¿no? Que todo eso abre un canal para que estos seres te ayuden o te comuniques contigo, ¿no? A través siempre del amor y del cuidado con la madre tierra, que ese es el... eso es, cuando tienes conciencia pues de cuidar un poco el entorno, vigilar, ser activo en el entorno donde estás, sobre todo si van a hacer algo que atenta contra la naturaleza, y esa conciencia que te he explicado antes de abrirla un poco hacia ellos, y con cierta paciencia, porque a veces la manifestación no puede ser de la noche a la mañana, sí que puedes empezar a tener noticias de ellos. Y yo le invitaría a la gente a que lo hiciese, porque pueden llevarse gratas sorpresas y que vean que para nada es algo infantil, ni mucho menos. Y, y hay cantidad de testimonios de personas que los han visto. De hecho, se siguen produciendo, ¿eh? Hace poco he tenido noticia de una persona que ha visto en la zona del norte de España un hada. De verdad, así de... Ay, fíjate. Sí, estabas mencionando que aparte de, tú estudiaste mucho sobre estos seres elementales y que Ujú. ellos nombraban y convivían en la casa. O sea, estos seres Sí, elementales eran nombrados y convivían entre las familias. Y eso, si nos puede comentar un poquito sobre tus lecturas y tus estudios sobre estos seres, por favor, y los nombres que daban. sí, es que es asombroso porque son muchísimos los testimonios, y además los anglosajones para eso han dejado mucho testimonio escrito, y estás leyendo cómo hay personas que hablaban de que había un habitante más en la casa, lo llamaban brownie, que aquí se llamarían trasgos, duendes del hogar,
y era un ser de la naturaleza que estaba allí dentro ayudándolos con las tareas domésticas. Estaban pues entre los pucheros, estaban ayudándoles con el ganado y con un montón de tareas, incluso con cosas de costura y demás. Entonces lo veían como un miembro más de la familia. Y no son pocos los testimonios, al contrario, son muchísimos. Lo que pasa que están en su mayoría recogidos antes del siglo XVII, porque luego es como que se va perdiendo y ya pues se van viendo cada vez menos. Pero los encuentras en todos los continentes y reciben tantos nombres como culturas hay. Por ejemplo, pues lo que acabamos de decir, los brownies, trasgos, farfadets, aluches, por ejemplo en Noruega, nise, que es un gnomo también, eh, side, kodamis, nagas, por ejemplo en África los tocoloses, azizas, tenemos también en Oceanía los mimis, que serían los espíritus de las rocas, taniguas, espíritus de las aguas, eh, tenemos chaneques también en América, mapinguari. O sea, allá donde vayas, tienen nombres distintos. Es decir, todos estaban viendo lo mismo en distintas épocas, sin conexión por internet, sin teléfono. Estaban viendo lo mismo. Las descripciones son iguales. Los nombran distinto porque somos idiomas diferentes, culturas diferentes, formas de nombrar las cosas diferentes, pero las descripciones son exactamente las mismas en Oceanía, en América, en el norte de Europa, en África. Entonces, inventaban No, o no hay estaban viendo manera. algo, o estaban viendo algo. Pero Sí, yo creo que sí, que todos estaban viendo lo mismo. exacto, exacto. Y, Gracias, y Marta. No, sigue, sigue. bien, sí, sí, que esos seres estaban para ayudar a la familia, eran ayudantes. Y los hemos un poco echado de nuestro mundo. ¿Ellos Era eso. ayudaban en una forma espiritual o es una forma física, así como una mascotita? ¿Sabes nos dar esa información? ¿Cómo sería? ¿Cómo esos seres Pues, actuaban? pues en esos siglos, según las descripciones, los veían físicamente. O sea, hablamos de gente me acuerdo, hay un clan al lado del lago Fine en Escocia, el clan MacLachlan, que en el siglo XX, entrado al siglo XX, uno de los miembros, que ya era un anciano en el año 2000, que es cuando se le hizo esta entrevista, él aseguraba haber visto al Brownie vinculado a la familia desde generaciones. Lo vio en una habitación y dice, era un extraño ser muy peculiar y pregunté a su abuela, dice, ¿quién es ese ser que vive ahí arriba? Y dice, es el duende de la casa. Y esto es a principios del siglo XX, o sea, ya como una reminiscencia de algo que parece ser que era bastante físico. Es increíble todo eso. Gracias, Ujú. Marta. Ojalá que toda esa información y esa, o sea, estos seres se integren más con nosotros de una forma benéfica siempre, porque hace parte, ¿no? Yo creo que ellos sí que están deseando que eso sea así, pero el problema es que es como no, han matado al observador, que es lo que te explicaba antes, nos han dicho que no existen, que eso es cosa de niños, pero es que coges el folclore, hay miles de libros con miles de testimonios de gente que incluso en el siglo XX hablaban de que habían llegado a ver a principios del siglo XX al duende familiar. Ah, Y el mira. duende familiar ayudaba en las tareas domésticas. Quiero decir, en un momento dado nos han roto, como en el experimento cuántico del gato de Schrödinger, ¿no? El experimento es modificado por el observador. Si el observador no contempla la posibilidad de que exista una realidad aparte, una realidad más sutil, el observador nunca la va a ver. Por eso decía yo la importancia de abrir la conciencia a que estos seres existen y que no son los personajes de Disney, obviamente, ¿no? Eso es lo que yo le recomendaría a la gente. Correcto, Marta. O sea, ¿y algún ritual con fuego o con alguna vela que se puede también atraer a una oración, todo de forma benéfica, claro, ¿no? Que no se Sí, combina. pues el fuego, por ejemplo, lo podemos utilizar para encender
por ejemplo, una acción. Si queremos favorecer algo, un plan que tenemos, un proyecto, pues ahí estaríamos hablando con las salamandras, los espíritus del fuego, y estaríamos muy pendientes de la llama, a ver cómo se mueve la llama, haciéndola preguntas, dejándole una ofrenda y pidiendo a esos seres del fuego que enciendan ese proyecto, que le den vida, que le insuflen calor, que le den esa vitalidad que necesita. Por Ok. ejemplo, o sea, es que se pueden utilizar este tipo de rituales para muchísimas cosas que nos podrían ayudar. A los seres del aire, por ejemplo, para todo lo relacionado con la creatividad, con que nos insuflen ideas, pensamientos positivos, pues cuestiones así, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la mente. Los seres de la tierra, pues con todo lo que es, vamos a proyectar abundancia, crear abundancia. Y los seres del agua, con todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con el amor. Entonces podemos ser creativos o buscar pequeños rituales en internet y empezar a practicar a ver qué pasa. Exacto, exacto. De hecho, mucha gente que, hablando de la tierra, mucha gente que se siente enferma, retira los zapatos, va a la tierra y se conecta. E aí já sente toda Sí, a energia, parece que se fija, não abraça um árvore. São sí. rituais e que, de repente, se há um fundamento, não? Pues todo tiene un fundamento y es lo que te he dicho al principio del vídeo, que al principio, pues quizá en una época no muy lejana, eh, había culturas animistas, estábamos en contacto con la naturaleza, el ser humano caminaba descalzo y de hecho ha quedado en la sabiduría popular muchos remedios que nos ayudarían a sanar, como por ejemplo es la toma de tierra que estás diciendo, el poner los pies en la tierra. De hecho, te descargas de muchas cosas, incluso es saludable porque puedes evitar inflamaciones y otro tipo de enfermedades. Y sobre todo ahora que hay mucho electromagnetismo y recurrimos a orgonites, a sunjitas, pero hacer una toma de tierra es fundamental, poner los pies. Y además la tierra es como que te va a absorber la negatividad y te vas a descargar de muchos de pensamientos intrusivos, sentimientos también intrusivos. Es muy recomendable todo lo que es el contacto con la tierra, es muy sanador, profundamente sanador. Mas, graças por tu tempo acá, Marta, e sempre um gosto falar contigo. E ojalá que todo esse vídeo sirva de uma forma benéfica, por supuesto, a muita gente e que não deixemos que essa, não, os elementales e essa informação se vá, não, se vá desfazendo. E te agradeço por hacer los análisis del vídeo y por tu tiempo acá conmigo y con nosotros. Y te mando un Muchísimas abrazo. gracias a ti, Mónica, por darme cabida en tu bonito espacio y por poder un poco compartir y un poco destruir el mito de que son seres del mundo infantil, sino que no, es todo lo contrario, o sea, están a nuestro alrededor. Exacto, así es, Marta. Muchas gracias y bendiciones para ti y para tu familia. Igualmente, Mónica, un gran abrazo. Un abrazo. Gracias.